desigualdad entre provincias, ¿no? Ingresos de Alemania o Ecuador en una misma Argentina. ¿Lo leíste? Sí. Muy interesante. Dice, en las reuniones entre funcionarios nacionales y gobernadores, la palabra federalismo tiene un lugar clave. Claro, se llenan con esa palabra, ¿no? A veces no todos los distritos pueden ser tratados de la misma manera. Dos distritos, por ejemplo, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, o sea, la provincia, y Cava, aportan el 52% del PBI total de la Argentina. Es decir, generan más de la mitad de la riqueza del país. La provincia que gobierna Axel Kicillof representa el 32% del total. Bueno, sobre este informe nos puede dar más detalles Daniel Steingart, que es sociólogo, curador de Argendata, un sitio de datos sobre Argentina de la Fundación Fundar, creo que es, ¿no? De la Fundación Fundar. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Nos podés dar detalles de esto de ingresos de Alemania o Ecuador en una misma Argentina? Sí, claro. Mira, nosotros desde Fundar sacamos un informe donde tratamos de ver cómo son las desigualdades económicas entre las provincias, mirando cuánto aporta cada una al PBI de Argentina y cuánto es el PBI per cápita de cada jurisdicción. Y la verdad es que Argentina es un país, esto que voy a decir no es ninguna novedad, muy es un desigual. Muy desigual en muchas dimensiones, en términos regionales es muy desigual. Vos bien presentabas que, bueno, más de la mitad del PBI de Argentina se explica por dos jurisdicciones, que son Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Cava. Si sumamos Santa Fe y Entre Ríos, o sea, el corazón de la zona pampeana, junto con el área metropolitana de Buenos Aires, explican más del 70% del PBI de Argentina. Claro. Y eso viene siendo así desde fines del siglo XIX, es decir, eso nunca cambió. ¿Sí? La región pampeana ha sido siempre más del 70% del PBI de Argentina. Pero más del 70% es todo Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe. Eso es el 70% del PBI. Exacto. Bien. Y después hay una eso muestra que hay una gran concentración económica en esa zona. Lo que también es muy llamativo es que las brechas de PBI per cápita entre la jurisdicción más rica, que es Cava, y las jurisdicciones más pobres, que son Misiones, Corrientes y Formosa, es de 6. ¿Qué quiero decir con esto? El PBI per cápita de Cava es de más o menos $80.000 al año, parecido al de Estados Unidos. El PBI per cápita de Misiones, Corrientes, Formosa es parecido al de un país como Vietnam, Sri Lanka, unos $13.000 de ingreso medio bajo en la escala mundial. Es 6 veces. Para que nos demos una idea si es mucho o poco 6 veces, pensá en Italia. Italia es un país que siempre se habla mucho de las desigualdades entre el norte y el sur, ¿no? Claro. Bueno, en Italia las brechas entre la jurisdicción más rica y la más pobre no llegan a 3. Acá es 6. Y esas brechas nunca se redujeron a lo largo de la historia argentina del último siglo y medio, que es desde cuando tenemos datos al respecto. Fuera de Cava, las provincias que le siguen entre las más ricas son todas patagónicas. ¿Sí? La segunda más rica es Tierra del Fuego y la tercera es Neuquén, que hoy viene picando en punta gracias a Vaca Muerta. Neuquén, para que te des una idea, tiene el PBI per cápita de Alemania. Eso no significa que tenga la calidad de vida de Alemania, ¿eh? Claro. El PBI per cápita es un indicador de riqueza, después hay que ver cómo está distribuida esa riqueza, cómo derrama en términos sociales, y claramente nosotros lo pusimos en el informe, la brecha entre el 10% más rico y el más pobre de Alemania es de 10 veces, en Neuquén es de 18. Entonces, ahí se entiende por qué vos podés tener... a pesar de que tenés una generación de riqueza por habitante similar, condiciones de vida bastante diferentes. Un dato que es interesante para tener en cuenta, Eduardo, es que un cambio que sí viene ocurriendo a lo largo de las décadas es la creciente relevancia de la Patagonia en nuestra economía. A fines del siglo XIX la Patagonia tenía muy poquitos habitantes y era una región muy pobre comparada incluso con otras provincias. Y hoy ya es el 10% del PBI, ¿sí? A fines del siglo XIX era el 0 y pico, muy poquito. Hoy ya es el 10% del PBI y es más importante en términos regionales que Cuyo, es más importante que el NOA, es más importante que el NEA. Y eso, mi impresión es que va a seguir creciendo. Eso es petróleo y gas, básicamente, petróleo y gas y minería. Claro. Exactamente.
petróleo y gas en casi todas las provincias patagónicas, más minería en Santa Cruz, tenés aluminio en Puerto Madryn, en Chubut. Ese es el principal cambio que ha habido en la geografía económica de Argentina en los últimos 100 años, digamos. La región pampeana, como te decía al principio, siempre arriba del 70% del PBI, y la Patagonia, que pasó de ser irrelevante a ya ser la segunda región más importante. Y mi impresión, Neuquén ya es la quinta provincia más importante en términos económicos de Argentina. Pasó a Mendoza, pasó a Entre Ríos, que históricamente son provincias mucho más importantes. Hoy ya Neuquén está en el quinto lugar. Mi impresión es que pasando 2030, si se cumplen las proyecciones de producción de petróleo que se vienen manejando en el mercado, no me sorprendería que Neuquén se empiece a acercar cada vez más a Santa Fe o Córdoba en relevancia, para que nos demos una magnitud de lo que está ocurriendo. La otra cuestión, pensando a futuro, que me parece que es interesante, es que provincias históricamente pobres, como varias de las cordilleranas, pienso en Jujuy, pienso en Catamarca, pienso en Salta, pienso en San Juan, de la mano de la minería, también, si se materializan las inversiones, porque todavía es una promesa más que una realidad, también puede cambiar el paisaje económico argentino y que empiecen a ganar cada vez más peso en el PBI. Daniel, esa es un poco la perspectiva. Daniel, un gusto saludarte. Guillermo Laborda. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto. Bien, cuando uno ve también el reparto de fondos que reciben las provincias en base a la coparticipación de impuestos, a veces uno tiende a suponer, y no, y la realidad lo avala, que está desactualizado, y que incluso provincias pobres reciben, pobres me refiero a que no pesan tanto en el PBI de la Argentina, generan recursos o reciben recursos importantes y aún así los manejan mal. Sí, por supuesto que, hay varias cuestiones. Me refiero a Formosa, La Rioja. Poder recibir fondos y la administración de los fondos puede ser muy distinta entre las provincias. Sí, pero recibe más de los que generan. De hecho, Buenos Aires debería recibir más. Sí, la provincia de Buenos Aires, para que te des una idea, es 15% más pobre en términos per cápita que la media, porque es verdad que es el 32% del PBI, pero respecto a la población es el 38%. Eso lo que supone es que es un 15% más pobre aproximadamente, y es cierto que recibe menos de lo que correspondería dado su nivel de desarrollo. Después, por supuesto, que haya coparticipación no supone que necesariamente las brechas regionales se reduzcan. Hay mucho de la eficiencia del gasto, y Argentina, esto va más allá de las provincias. Argentina es un país que en la mayoría de las dimensiones del gasto, los resultados que producís con un determinado gasto son bastante pobres. Yo te pongo un ejemplo. Argentina es el país número 20 en, no sé, médicos por habitante, ¿sí? Y sos el puesto 77 en esperanza de vida. Agarrá cualquier otro indicador de insumo-resultado y tiende a ocurrir algo parecido, ¿sí? Es decir, que dado los recursos que invertís, el resultado que encontrás podría ser mucho mejor. Y eso es algo que me parece que es transversal en general al país. Obviamente algunas provincias podrán ser más eficientes que otras, pero es algo que sin dudas hay que corregir. Mirá, digamos. Te paso un dato que me está pasando un amigo, muy amigo, un economista muy importante que vive en el Chaco, Martín Picato. Me dice, sí. Chaco es la tercera provincia en el ranking de coparticipación y solo genera el 1.6% del PBI. O sea, es la tercera provincia en el ranking de coparticipación. O sea, respecto de la pobreza, el gran Resistencia es la región más pobre del país y recibe muchísimo dinero. El 90% de los recursos de coparticipación se van en salarios. Exacto. Y pasa lo mismo en muchas provincias, Catamarca, claro. La Rioja. A ver, hay una cosa que igual de todos modos me parece importante señalar, es la actual ley de coparticipación tiene algunas décadas, sí, define de los 80, sí, o el actual esquema, y las brechas territoriales en Argentina datan de mucho más atrás, y la verdad es que con distintos, digamos, modelos más liberales, modelos menos liberales, modelos de más impuestos, menos impuestos, no han tendido a reducirse. Yo creo que, por supuesto que es válida la discusión de la coparticipación, pero cuando hubo otros esquemas previamente, tampoco es que había habido una convergencia de esas regiones hacia los niveles de vida de las zonas más ricas. Está bien plantear la discusión, pero me parece que tengamos en cuenta la perspectiva histórica. Yo incluso
las economías del NOA, digamos, han perdido peso en la economía argentina desde el tránsito de digamos, lo que fue la economía centrada en Potosí, allá por fines de lo que era el periodo colonial. A lo largo de todo el siglo XIX fueron perdiendo peso en la economía argentina y eso no se ha revertido a lo largo de todo el siglo XX, digamos. Entonces, y me parece que va más allá de meramente plantear el tema de la coparticipación, que me parece un punto de todos modos válido. Insisto, la eficiencia del gasto tiene que ser algo muy prioritario. Daniel, gracias, abrazo muy grande. Gracias, un abrazo, Eduardo. Daniel Steingart, sociólogo y curador de Argendata.